Hoy preparo para ti conchas mexicanas. Hola mi gente, hacía mucho tiempo que quería hacer esta receta porque me la habían recomendado amigos míos mexicanos, pero nunca la había probado. Pues bien, tengo que decirte que es muy difícil que a mí me sorprenda hoy en día un producto de repostería. De verdad, créeme que hace muchísimo que no probaba algo tan suave, tan ligero, tan tierno y tan delicioso. Atrévete con estas conchas mexicanas porque son súper fáciles de hacer y créeme que son una auténtica delicia. Vamos al lío. Y ya sabes que comienzo siempre mis vídeos mostrándote los ingredientes. Puedes pararlo aquí y anotarlos, o si no, también te los dejo en la descripción. Y comenzamos elaborando la masa para nuestras conchas. Se trata de una masa de brioche para lo cual tomamos 260 gramos de harina de fuerza, 60 gramos de azúcar, 4 gramos de levadura seca de panadería, una pizca de sal, 65 gramos de leche, 2 huevos y unas gotas de esencia de vainilla. Ponemos el gancho de amasar o amasamos un poco a mano hasta que se integren todos los ingredientes. Una vez que se hayan integrado, le vamos a añadir 50 gramos de mantequilla sin sal en trocitos. Siempre que hagas bollería o masas tipo brioche, es importante que pongas la grasa, ya sea mantequilla o aceite, al final. Esto hará que tus piezas queden luego mucho más tiernas, porque la grasa hace que el gluten se bloquee, así que es mejor que ya haya tenido un amasado antes de añadirla. Bueno, vas viendo que se va a ir amasando y ahora amasa durante 10 minutos. Fíjate, el punto de la masa cuando está perfectamente amasada es cuando te mojas las manos con un poco de agua y ves que se forma la red de gluten. Ves que elástica queda, perfecta. Y ya tenemos lista la masa. Ahora tomo un bol, lo engraso con un poquito de aceite de girasol y vuelco la masa sobre el bol. Ahí va. Y vamos a darle una primera fermentación en bloque, para lo cual la filmamos con un poco de film transparente o la tapamos con un trapo y la dejamos reposar durante 1 o 2 horas, según la temperatura ambiente que tengas en casa. Mientras vamos a ir haciendo la masa de la cobertura. Para hacer la cobertura tamizamos 75 gramos de azúcar glass en un bowl, encima tamizamos 75 gramos de harina común y por último le añadimos 75 gramos de manteca vegetal o de margarina. Y ahora nos metemos con las manos en la masa y lo vamos integrando. Ya la tengo lista y ahora la voy a dividir en dos partes iguales porque vamos a hacer conchas de dos sabores, de vainilla y de cacao. Ya tengo las dos partes, a una le añado unas gotas de esencia de vainilla y a la otra una cucharadita de cacao en polvo. Integro bien cada una de las coberturas y ya la tenemos lista. Ahora a mí me gusta reposarlas porque ahora hace mucho calor aquí en casa, así que las filmo en film transparente, hago un rulito con cada una de las coberturas y las reservo en el frigorífico o en el congelador unos minutos. Bueno, ya he fermentado la masa de las conchas y engraso con un poco de aceite de girasol la superficie de trabajo. Es una masa bastante pegajosa y muy blandita y así te resultará más fácil. Fíjate qué gordita se ha puesto la masa, ha triplicado su volumen. Te tiene que quedar así. Y la vuelco sobre la mesa. Y lo primero que hacemos es engrasarnos las manos con un poquito de aceite para que no se nos pegue. Y la vamos a desgasificar. Aplastamos, doblando, vuelvo a doblar y continúo aplastando. Vale. Ahora hago un rulo con la masa y la vamos a dividir en porciones de 65 gramos, que será lo que pese cada una de nuestras conchas. Con esta masa te va a dar para hacer 8 conchas de 65 gramos. Ya tengo mis 8 porciones y ahora te voy a enseñar a darle forma. Tomo una de las porciones, la aplasto sobre la mesa y hago un moñito, llevándome los extremos hacia el centro, así.
Ahora le doy la vuelta y las voy a bolear. Pones la mano así como si fueras un clic de Playmobil y vas apretando un poquito sobre la mesa rodando y te va a resultar súper sencillo. Te va a quedar una bolita, te tiene que quedar bien lisa. Ahí está. Lo mismo con las 8 porciones. Hago otra para que lo veas. Aplasto. Hacemos el moñito. Le damos la vuelta. Y boleamos. Bolear es algo que me encanta. Desde que empecé a hacer repostería me apasiona. Bueno, y esta sería la versión profesional cuando tengas un poco de maña, que es bolear a 2 manos. Fíjate, perfectas. Ahora las he colocado bien separadas porque tienen que fermentar otra vez de 4 en 4 en 2 bandejas de hornear con papel de hornear y bien separaditas. Y una vez que se hayan relajado durante 10 minutos, para que la masa te permita trabajarla y se relaje, las vamos a aplastar un poco y luego vamos aplastando los bordes, como estás viendo, haciendo una especie como de ovni. Ahí va. Y ya tenemos preparadas nuestras conchas. Asegúrate de que queden bien redonditas. Si ves que te cuesta mucho, es que todavía no le has dado mucho reposo, déjala unos minutitos más y verás que la masa se relaja y te va a permitir formarlas. Es una masa súper blandita, como puedes ver. Ahí va. Listo. Ahora le ponemos un poquito de margarina fundida por encima, porque esto va a ayudar a que la cobertura se quede pegada y no se separe luego. Con un pincelito, no hace falta que le pongas mucho, solamente un poquito. Así con las 8 conchas. Bueno, y ya se ha enfriado un poco la masa de la cobertura. Tomo primero la de chocolate siempre porque así luego la blanca no se me mancha, ¿vale? Le doy un poquito de calor. No hace falta que amase mucho, solamente para que quede bien integrada. Y ahora divide cada una de las coberturas en 4 porciones iguales, porque como te he dicho vamos a hacer 8 conchas, 4 de chocolate y 4 de vainilla. Limpio la mesa para que no queden restos de chocolate y hago lo mismo con la cobertura de vainilla. Puedes darle el sabor que quieras, Hoy en día hay conchas de muchos sabores. Bueno, ahora tomo un poquito de film transparente, cojo una bolita de cobertura, le pongo otro plástico encima y hago un disco aplastando. En México lo hacen con la prensa que tienen para hacer las tortillas de maíz o de trigo, pero como yo no tengo ese utensilio, pues lo hago así, a mano. Que quede redondita y te tiene que quedar un disco más grande que la propia concha. Le quito el film de encima, dejo solamente el de abajo y lo vuelco con cuidado sobre la masa. Listo. Así con todas tus conchas. Ves que la cobertura sobrepasa un poco la masa de las conchas y así quedarán más bonitas. Lo mismo con las de cacao. Es súper bonito hacer este pastel, Bueno, y ahora vamos a marcarlas. Yo he utilizado este marcador especial que venden para hacer conchas y lo he encontrado por internet. Pero bueno, no hace falta tampoco, ahora te cuento. Mójalo un poquito de harina y así no se quedará pegado. Y ahora tienes que marcar apretando un poquito, pero no demasiado, porque no queremos marcar la brioche, solamente la cobertura. Lo vuelvo a pasar por harina y así las voy marcando todas. Puedes hacer el diseño que quieras, quedan súper bonitas. Mira, por el otro lado viene con rayitas, así que voy a hacer una con rayas. Y si no tienes este utensilio, que es lo más habitual aquí en España, no te preocupes, que lo puedes hacer también con un cortapizza o con un cuchillo. Simplemente dale un poquito de harina
y haz el diseño que más te guste. Rayitas, cuadraditos o así en forma de concha. Ya sabes, sin llegar a cortar la masa de brioche, solamente la cobertura. Luego cuando fermenten quedan preciosas, ya verás. Y hacemos lo mismo con las de vainilla. Ahí va, y esta con un cuchillito. Con mucho cariño. Y ya tengo listas mis 8 conchas. Ahora las vamos a dejar fermentando, para lo cual las vamos a filmar sin presionar, ¿vale? Solamente tapándolas un poco para que no se resequen. Y las vas a dejar fermentando en un lugar cálido y dependiendo de la temperatura que tengas en casa o de la estación del año, pues tardarán 1 o 2 horas en fermentar. Yo, como estamos ya casi en verano y hace mucho calor, pues nada, en 1 horita se han puesto súper gorditas. Lo mismo con las de vainilla. Ya sabes, no presiones con el film transparente porque si no se te borrará el dibujo. Vale, bueno, pues ya sabes, déjalas fermentar y 1 hora después, fíjate qué gorditas han quedado y qué bonitas, ¿eh? Mira las de cacao, preciosas. Bueno, mientras he puesto el horno a precalentar a 180 grados. Ya sabes que esto del horno depende mucho de cada horno de casa, pero bueno, precalienta el horno con calor arriba y abajo a 180 grados y hornéalas durante 10 minutos, más o menos. Lo justo para que empiecen a dorarse, pero que tampoco se quemen ni queden resecas. Y una vez horneadas, ¡tachán!, ya las tenemos listas. Ahora las dejo que se enfríen sobre una rejilla con muchísimo cuidado porque verás que quedan súper ligeras y súper tiernas, no pesan nada. Las de vainilla también. Y ya tienes listas tus conchas. Están deliciosas si las tomas recién horneadas, así templaditas, con un buen cafelito, un vasito de leche. De verdad, es un pastel que me ha impresionado mucho porque queda espectacularmente rico. Y mira qué tierno. Vamos a abrir una. Bueno, no te puedes imaginar cómo huele toda la casa. Fíjate. Buah, una miga perfecta, súper alveolada, deliciosa. Y quedan súper tiernas. Bueno, el contraste de la masa de brioche con la capita de galleta de azúcar encima es una locura. Fíjate qué miga. Y nada más. Ya solamente me queda agradecerte que hayas elegido una vez más mi receta. Anímate a prepararlas porque son una auténtica locura. Y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, apóyame y porfa, suscríbete a mi canal. ¡Un besito!